10 de la mañana con 34 minutos. Habemos visita presidencial ya confirmada. 8 grados en la ciudad de Punta Arenas. Se esperan entre 13 y 14. Linda temperatura para este día viernes. Ya está anunciado. Saludamos a Víctor Hernández, historiador, columnista, escritor, amigo de esta casa radial y de este programa. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Gusto de saludar. Hola, Mauro. Después de algunas semanas... Con mucha pega, sí, lo sabemos. Sí, pero estamos contentos de estar acá. Siempre es grato poder compartir este espacio contigo y con la gente que nos sintoniza, que nos ve, que nos escucha a través de las ondas de Radio Polar y que nos sigue por las redes sociales, Así porque es así, ¿no? Es así. Hay que ir sumando todo lo que son estas posibilidades de la comunicación hoy día que hace que todo esto sea mucho más integral también. Por cierto, a propósito de la visita presidencial de Sebastián Piñera, que llega mañana sí, a las algo hablábamos, 16:30. Mañana. Hemos tenido, todos los presidentes, cada vez que han sido presidentes, han venido a la zona. ¿O hay algunos presidentes que no han venido, tal vez? O sea, esto que vengan los presidentes... A ver, en el siglo XIX solamente vino don Federico Errázuriz Echaurren, ya, en 1899, a raíz de lo que se conoció después como el abrazo del estrecho. Ya, claro. Sí, todos los presidentes anteriores a él obviamente sabían de la existencia de Magallanes y dictaron una serie de normas, de leyes en función del desarrollo de acá, de lo que fue colonia penal primero y después territorio de colonización, pero no venían. No estuvieron en persona. Ya. El primero es Errázuriz, entonces. Claro, Federico Errázuriz Echaurren. Pues hubo otro Federico, el padre, Federico Errázuriz Zañartu, que gobernó entre 1871 al 1876. Ya. Después viene Aníbal Pinto, después Domingo Santamaría, después el presidente Balmaceda, y después del suicidio de Balmaceda en 1891 viene la presidencia de Jorge Montt, que fueron 5 años, así gobernaban antes 5 años, y después de Montt viene Federico Errázuriz Echaurren, que sería este presidente, que vino y se dio el abrazo con Julio Argentino Roca. Y por eso las calles. Y después vinieron caminando por los sectores, entonces le pusieron, ahí estaban los muelles de aquel entonces le pusieron a esas calles antiguas, Colchagua, había una, la otra Atacama, la otra... Lo tenemos por ahí. Lo vimos. Sí. Les cambiaron a raíz de la visita de los presidentes los nombres, eran los nombres de unas provincias que tenía Chile, y se colocó los nombres de estos presidentes a raíz de esta visita del abrazo del estrecho, del llamado abrazo del estrecho. Después otro presidente que estuvo fue Pedro Montt, vino en 1907. Ya. Hay una calle ahí, Pedro Montt, cerca. Cierto. Pedro Montt. Pedro Montt vino... Llega a la plaza, desde Costanera hasta la plaza. Exactamente, pero Pedro Montt vino en una misión especial, porque él tenía... En esa época gobernaba don Alberto Fuentes Manterola, que había sido marino. Ya. Fuentes Manterola era el gobernador de acá de Magallanes, que tenía un rango muy importante, era como el intendente del entonces, en el territorio. Y él fue un visionario, un gobernador progresista también. Entonces ahí es donde se crea Río Seco, por ejemplo, la estancia de Puerto Sara, y de hecho Pedro Montt vino a inaugurarla, todo lo que es el sector ahí de la comuna de San Gregorio. La visita de Pedro Montt. Y después lo que está asignado como efectivo, como que correspondió a una época ya más actual, la visita de los 3 presidentes radicales, Pedro Aguirre Cerda, que viene en noviembre de 1939. Espérame, desde 1907 saltamos a 32 años después. Sí. Mira. En 1939, don Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, que también vino, pero Pedro Aguirre Cerda vino en gran medida a inaugurar, a agradecer los 4.000 votos que obtuvo acá, de diferencia con respecto a su contendor Gustavo Ros Santamaría, que era el candidato al gobierno, y siempre se dijo de que esa diferencia la consiguió acá, 4.000 votos, ganó en la elección más reñida de la historia de Chile.
Y por esos votos sale presidente. Y dicen que él mismo lo decía, que por los votos que obtuvo, la diferencia que obtuvo acá en Magallanes, una diferencia abismal. 4.000 votos era gigantesco, o sea, prácticamente todos los magallánicos votaron por Pedro Aguirre Cerda. Ya. Creo que Gustavo Robb tuvo 500 y tantos votos acá. Y lo importante es que fue la primera vez que los magallánicos votaron para elegir presidente. Entonces, si tú sumas todo, Pedro Aguirre Cerda tenía una deuda con la provincia. ¿Y la cumplió? Y la cumplió, deuda? Vino para acá. Más que venir con hechos concretos. Pedro Aguirre Cerda, sí. Lo importante es que todo lo que él planteó con la Corporación de Fomento se materializó después, lo hicieron sus seguidores. Ya. El territorio antártico chileno, que él lo prometió a través de la amistad que lo unía con don Ramón Cañas Montalva, por ejemplo. Eso se hace realidad el 6 de noviembre del año 40, todavía Aguirre Cerda era presidente, y Chile se acerca, ¿no es cierto?, a la Antártica, incorporando parte del territorio antártico a su territorio nacional. Por lo tanto, Magallanes tiene mucho que ver en eso. Perfecto. La Corporación de Fomento de la Producción, sin lugar a dudas, porque implicó de que el Estado entregara mayor cantidad de recursos para Magallanes, para las prospecciones petroleras, lo que significó que en 1945-46 se descubriera este yacimiento allá en Spring Hill, exacto, en Manantiales, y se iniciara lo que se conoció como ENAP, ¿no? Sí. Entonces sí, Pedro Aguirre Cerda. Y los presidentes que siguieron continuaron esta línea. Juan Antonio Ríos vino en el marco del centenario de la llegada a la goleta Ancud. Ya. Es muy importante. Acá hay una chica, le así, porque yo le hago clase, veo una señora cerca de 90 años ya, que ella vio el momento cuando el presidente Juan Antonio Ríos inaugura el monumento al ovejero en 1944, la reconstrucción del fuerte Bulnes, el 44. Bueno, todas estas obras civiles que se hicieron con motivo de este centenario, le tocó verlo y le tocó inaugurarlo a Juan Antonio Ríos, presidente. ¿Ya? Él vino en el acorazado Almirante La Torre, el buque de guerra más grande que tuvo Chile. Fue el buque de guerra más grande del Pacífico Sur en su momento. Y los presidentes viajaban en barco en esos tiempos, no había otra forma. 32.000 toneladas pesaba ese monstruo. Había peleado en la Primera Guerra Mundial. Pero mira. Pero era un barco de guerra que lo mandó a construir Chile a raíz de la celebración del centenario de la República, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Inglaterra lo enajenó. Y lo ocupó para la guerra. Terminó la guerra y lo entregó. Y después Chile lo tuvo que recomprar. Bueno, el presidente Arturo Alessandri tuvo que hacer esa operación por ahí en 1921, si no me equivoco. Se podría decir que después de... Y González Videla, que vino a inaugurar las bases, la primera base antártica, el primer presidente del mundo que estuvo en la Antártica fue González Videla, vino también acá, mira, 1947. Ya. Bueno, hemos contado la historia de don Carlos Ibáñez del Campo, que él estuvo varias veces acá, ¿no es cierto? En 1952-58 gobernó Ibáñez. Fue muy importante Ibáñez para el desarrollo de la zona extrema. Y en general todos los presidentes han estado acá, al menos una vez. Desde Aguirre Cerda en adelante. Desde Aguirre Cerda en adelante, sí, todos. Sí. Todos. Sí. Ya, sí. De ahí viene Frei Padre. Don Eduardo Frei Padre, por ejemplo, le tocó venir en 1967 y 1969, momentos muy importantes de la historia de Chile. El intendente Mateo Martinich, no olvidemos. Y se estaban desarrollando una serie de lo que se conoció, lo decía tanto la derecha como la izquierda de aquel entonces, las llamadas reformas estructurales que propició el gobierno demócrata cristiano de Frei. Entonces, entre otras cosas, Eduardo Frei Montalva llevó a cabo a efecto la reforma agraria. Y acá se encontró con un latifundio bien especial. Si es que existió un latifundio, dicen que no lo hubo. Aquí hubo un campesinado, pero no un latifundio como en la zona centro-sur del país. ¿Ya? No hubo un proceso de inquilinaje tampoco. Acá. Los campesinos acá estaban en lo que se conoció con el modelo de estancia, este modelo británico
que se llevó de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Por lo tanto, cuando vino este proceso de reforma agraria, el intendente de la época, don Mateo Martinich, ahí es donde se hacen estos asentamientos campesinos. Entonces Frei, por ejemplo, en 1967, en el invierno de ese año, inaugura Villa Tehuelches como pueblo modelo de este nuevo concepto de la ruralidad magallánica. Y en 1969 viene a entregar, dentro de este mismo programa de la reforma agraria, estos títulos de dominio a los campesinos. Ahí está cacique mulato, ¿no es cierto? Sí. Este asentamiento campesino, que es el único que todavía está funcionando tal cual 50 años atrás. Mira. Entonces Frei Montalva también vino dentro como parte de su programa de gobierno. A propósito, Víctor, de la destrucción, que mañana parte, la destrucción del puente Chiloé, y que por eso hay un caos vial desde el día de ayer. Creo que va a ser un año. 430 días aproximadamente. Un poco más, claro. Pero producto de una visita presidencial se encauza el río de las Minas, ¿o no? Sí, pues sí, lo hemos contado. El presidente Carlos Ibáñez, en su segundo gobierno, entre 1952 y 1958, realizó una serie de obras públicas, de infraestructura y de medidas administrativas para el desarrollo de las zonas extremas, tanto de Arica como de Magallanes. En Arica decretó el Puerto Libre en 1953, lo que significó que se creara, todavía existe, el barrio industrial de Arica. Imagínate, barrio industrial, ahí se fabricaban las citronetas. Mira. Los Austin Mini, y los hacían con fibra de vidrio allá en Arica, bicicletas también, por ejemplo, ya. Y acá para Punta Arenas también viene una réplica del Puerto Libre de 1955-56, con algunas diferencias con respecto a lo que pasaba en Arica, pero básicamente significó un adelanto no solamente en términos del ingreso de mercaderías, sino que también de obras portuarias y de infraestructura. Entonces eso implicó hacer un gran aeropuerto para Punta Arenas, que se hizo en 3 etapas. Ibáñez vino a inaugurar la primera, el 55 vino a anunciar la medida, y al año siguiente viene a inaugurar la medida, la primera parte de este gran aeropuerto de 3 pistas. Chabunco, así se llama. Chabunco. Y mientras estaba recorriendo el río Las Minas, hay un desborde del río que lo pilla él con su ministro de Obras Públicas y el de Hacienda. Es decir, los hombres clave, les llegó el agua del fango y quedaron sepultados, y andaban en un Chevrolet 51, que los conducía acá. Entonces más encima los toman las fotos y aparece el presidente Ibáñez con el agua hasta las rodillas. Y se dice de que por ahí gente del Club Deportivo Progreso, porque por ahí los pillaron, sector del antiguo barrio yugoslavo, entonces los llevaron al Progreso. Y ahí los metieron, le dieron comida al presidente y a sus ministros. Qué buena anécdota. Estaba don Humberto Águila Contreras, de presidente del Club Progreso en ese entonces, destacadísimo profesor de matemática. Y se dice, la leyenda popular dice de que el presidente Ibáñez ahí habría tomado la decisión, consultándolo a los ministros, si hay plata. Y obviamente los ministros no podían decirle que no hay. O sea, no, pero bueno. Esto de que el presidente le preguntaba a un ministro si hay plata viene de épocas muy antiguas. La gente dice de que el presidente decide las platas, y no es así. Los ministros de Hacienda históricamente en Chile han tenido un poder omnipresente. Sí. Omnímodo. Sí, absolutamente. Desde la época de Diego Portales, que siendo ministro del Interior del presidente Prieto, Portales, que tenía fama de ser un derrochador, y que lo conocían de antes, acordémonos que había estado metido en el negocio del tabaco y perdió todo, y sus amigos que ahora es ministro de Hacienda, que lo conocían, sabía que Portales era un jugador, además, era un hombre que de día tenía una conducta tipo militar, así pero que en la noche se perdía. El hombre le gustaba salir de farra, tenía las chicas por ahí en el sector de la chimba, iba a bailar, se quedaba y después llegaba medio
medio herido al trabajo. Exactamente, pero como empresario también fue malo. Malísimo. Mal empresario. Entonces el ministro de Hacienda, Tocornal uno y el otro Rengifo, que lo conocían a él, siendo amigos, le negaban todo. Portales pedía plata, siendo ministro del Interior. Y decían que era el presidente, prácticamente. Bueno, se siente traicionado en algún momento Portales porque le negaban el agua y la sal. Le negaban la plata. Sí, pues. Entonces los ministros de Hacienda decían que si se va a gastar la plata. Entonces, como sabían que además era mujeriego Portales y tenía varios defectos humanos, por así decirlo, entonces no le pasaban plata. Hablaban directamente con el general Prieto, que era el presidente. ¿Ah? Pero bueno, quedó eso también incorporado en la cultura popular de que el presidente pide plata a sus ministros. Claro. Y el ministro de Hacienda les negaba, como dices tú, la sal y el agua. Pasó con Arturo Alessandri Palma, el León, que era otro bueno andaba con su gran danés, con el perro. El León de Tarapacá. El León de Tarapacá, que era otro que le gustaba andar, vivir, salir, y a veces no tenía mucho control con las arcas fiscales. Pero era gente austera, ¿me entiendes? Ellos eran así, solamente que tenían pequeños deslices, pedían prestado plata al ministro, y el ministro a veces le facilitaba la plata, pero a veces no. Como era lo que ocurrió con Arturo Alessandri, el ministro Gustavo Ross se abría la puerta, dicen, y Alessandri entraba, presidente, no hay plata. Antes de cualquier cosa. Antes, porque lo conocían. Ahora, esa rigurosidad, bueno, uno le gustaría que existiera hoy, ¿no es cierto? Y se dice, por supuesto, que el año 55-56, cuando ocurre este incidente, el presidente Ibáñez le dice a sus ministros, el de Hacienda y Obras Públicas, que estaban con él, bueno, los ministros ahora no se podían negar. con los pies en el agua. Exacto. Entonces comenzó ahí esta canalización del río de las Minas. Ya se había hecho algo interesante en la primera canalización que hubo en el río de la Mano, que fue un año antes, que también contó con la afluencia de la avenida del presidente Ibáñez, ojo, y que posibilitó cerrar ese sector donde hoy día está el Liceo María Betty arriba, donde estaba la maestranza municipal anterior, y permitió que se siguiera construyendo lo que era la población 18, que estaba en sus inicios hacia el sur. Por lo tanto, ahora la canalización del río Las Minas, que duró aproximadamente 2 años, también contó con la avenida Presidente Ibáñez para esta inauguración. Después viene Allende, viene Pinochet. Allende vino 2 o 3 veces. Sí. Bueno, la primera vino a entregar el Hospital Naval. Sí, claro. Ya vino con Fidel Castro. Exactamente. Aquí vino con Fidel Castro y vino el almirante Merino. ¿Vinieron los 3? Los 3. Merino vino con Fidel Castro y con Salvador Allende. Mira. Hay fotos de la época, del diario La Prensa Austral. Sí, yo lo tenía clarísimo que venía 21 de noviembre Castro con Salvador Allende, pero no recordaba que venía Merino en esa comitiva. Sí, pues Merino era el jefe de la escuadra en ese momento, que viene encargado de cuidar a Fidel Castro y a Salvador Allende. ¿Ah? Datazo. Sí, y hay fotos de eso. Sí. Del 21 de noviembre del 71. Así que, bueno, Pinochet vino muchísimas veces a Punta Arenas. Muchísimas veces. No solo la gente recuerda el Puntarenazo. Bueno, es que, a eso iba, que de las muchísimas veces que vino Pinochet, porque de verdad vino muchísimas veces. Vino muchas veces acá. Bueno, en hartos años. Pues, sí, 17 años, claro. Pero Pinochet vino no solamente, ya se han descubierto ya informaciones que Pinochet vino no solamente por cuestiones de índole presidencial, sino Pinochet al parecer tenía un amante en Magallanes. ¿En serio? Claro, lo dice Baradit en uno de sus libros. En el segundo, sí, pues Historia secreta de Chile. Miren la foto que sacamos, esa es de la visita de Allende. De Allende con Fidel Castro, cuando vienen por el sector de la calle Lautaro Navarro, por ahí están dando la vuelta. Hay registro de cuando Fidel Castro después toman Colón Bories y se vienen hacia el sector de la Gobernación, la Plaza Muñoz Gamero. Ahora, volvamos a Pinochet. Merino vino en el destructor Riveros. Ya. Ahí baja Merino primero y después baja Fidel con
Salvador. Perfecto. Bajan 71. La visita más recordada de Pinochet es claramente la del Punta Arenas. ¿Qué fue la última como presidente finalmente? No, porque el 85, y también es interesante esto, él vino en marzo del 85, los primeros días, 3 de marzo. ¿Se acuerdan del 3 de marzo del 85? Él vino con todo su gabinete a sesionar acá. Era una forma que tenía... ¿Pero y el terremoto cuándo fue? Exacto. Y lo pilla el terremoto el 3 de marzo del 85 con todo su gabinete acá. Y él tiene que devolverse urgente al norte del país, con todo el gabinete. Porque él venía a declarar, a ponerse en la buena con los magallánicos, venía también a declarar una serie de medidas de carácter administrativo, político, económico. Estaba a puertas la posible, venía el Papa también. ¿Verdad? Sí. ¿Entiendes? Entonces, Pinochet venía en un acto de gobierno muy importante del año 85, y el 3 de marzo le toca... Toda la razón. Le toca el terremoto estando acá. O sea, todo su gabinete. Se baja, está un par de horas y tiene que volver rápidamente. El terremoto fue a las 7 de la tarde. A mí me tocó el terremoto de Santiago a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Bueno, y él, después de esto que ocurre el Punta Arenazo, que el estamos 84, viendo imágenes ahí del Punta Arenazo. Del 84, Pinochet viene el 9 de abril del 84 también a Magallanes, pero está en el aeropuerto y de ahí va directamente a la Antártica, porque se inauguraba Villa Las Estrellas. Mira. Ya. Y quien lo trae, obviamente, es la Fuerza Aérea de Chile, y el encargado de la seguridad personal de Pinochet para el 9 de abril del 84 fue el general Mario López Tovar. Ya. ¿Quién fue Mario López Tovar? Cuéntale a la gente. El hombre que bombardeó La Moneda el 11 de septiembre del año 73. Uno de los 6 pilotos de los Hawker Hunter que bombardearon La Moneda el 73. Y Pinochet después vino como candidato. ¿Para el sí? ¿Para el sí, no, ya. Y después vino de civil. Ya en los últimos días el año 89 vino acá. Vino de civil. Ese ha sido de civil, o sea, no en visita oficial, ni nada por el estilo, ni de campaña, nada. Hay registros fotográficos de ese entonces, cuando recorre Punta Arenas, está apoyando la candidatura de Hernán Vigi. Estuvo en el Arriero. Año 89. Nosotros no estábamos acá en esa época, pero tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de recopilar todas las venidas de Pinochet, al menos desde el punto de vista periodístico, de prensa escrita. Hoy me tiraste un dato de farándula que es muy entretenido. Está en uno de los libros de Baradit, si no me equivoco, en la Historia Secreta número 2, que tuvimos la fortuna de presentar ese libro. Acá cuando vino a la feria. Que él vino a presentarlo en forma exclusiva, antes que en Santiago. Sí, fue un gran golpe periodístico que se consiguió con la administración de Emilio Bocasio. Exactamente, sí me acuerdo. Julio del 2016. Julio del 2016 en el Centro Cultural. Que ahí se inauguró. Con esa feria. Con esa feria. Exactamente. Una de las presidentes que más vino a la región fue Michelle Bachelet. En su primer gobierno. No tanto así en el segundo. En su segundo gobierno no fue más esporádica las visitas de Michelle Bachelet. Entre 2006 y 2010, sin lugar a dudas, Michelle Bachelet rompió el récord de visitas de presidentes acá. Superó las 10. ¿Ya? Más de 10 visitas. Más de 10 visitas. Es un montón. Sí. Incluso se ironizó. Sí, claro, me acuerdo. Se ironizaba, era portal de diario, de los dos diarios, ya estaba el Pingüino, y se ironizaba de por qué venía Michelle Bachelet, estaba un día acá y se iba a la Tierra del Fuego. Sí, me acuerdo. ¿Ya? Williams. Exacto. Un presidente que vino muy poco fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ya. Vino poco a la región. ¿Ya? Ricardo Lagos vino como presidente al menos 4, 5, 6 veces de presidente. 5 o 6 veces de presidente. Elwin igual vino. Patricio Elwin vino en forma puntual, por lo menos una vez anualmente a Magallanes. El que menos visitas realizó, sí, y lo sabemos, fue Sebastián Piñera en su primer gobierno. Bueno, es que pasó el tema del gas, con 56% de los votos acá a nivel regional, todos pensaban que sacó la tercera mayoría idílica entre Piñera y Magallanes, y se rompe. Hubo mucha gente de la antigua Concertación que votó por Piñera para su primer gobierno. Hubo gente de la Concertación de acá de Magallanes que votó porque no querían un quinto gobierno la Concertación, y votaron por Piñera para ver qué hacía.
cuál iba a ser el cambio. Y bueno, y se encontraron de frente con el Alsalgá. Cuando, mira, un antecedente no menor es que Piñera vino a Magallanes en diciembre del 2010. Ya. Se vino a juntar con la gente de ENAP. Sí. El encuentro no fue muy feliz, que digamos. Quedó algo como que quedaron como sentimiento, como cuando quedan cables cruzados. Diciembre del 2010, y ya a fines de esos días de diciembre de 2010 tú notas que el ambiente está enrarecido y explota. Sí, los primeros días de enero del 2011... A mí me toca entrevistar al gerente de la Empresa Nacional de Petróleo, Roberto Maclau, en ese tiempo, el 27 o 28 de diciembre, pero estaba ahí, o sea, el fósforo a punto de caer sobre la benzina, y al par de días explota el tema, los primeros días. Explotó el tema del gas, bueno, y todo lo que significó después para el presidente Piñera, en ese entonces, digamos, que prácticamente él no vino a la región en los años siguientes, salvo en 2013, ya cuando era intendente el actual alcalde, Claudio Radonich, porque no olvidemos que en su primera administración, Sebastián Piñera tuvo 4 intendentes en Magallanes, doña Liliana Kusanovich, don Arturo Storaker, que le ocurrió la tragedia del río Las Minas, acordémonos, 12 de marzo del 2012, después señor Peñalillo, don Mauricio, y finalmente Claudio Radonich, que asumió, si no me equivoco, en septiembre del año 2013, tuvo 6 meses, los últimos 6 meses el primer gobierno de Sebastián Piñera. Que le sirve también como para pavimentar un camino de campaña en términos electorales. Claramente. Así es. Vamos a ver qué sucede en una nueva visita presidencial mañana. Ojalá sea fructífero. Ojalá con anuncios concretos. No, ojalá sea fructífero en el sentido de que los 500 años hay que darle un sentido, no solamente esto de turístico. O sea, los 500 años, si lo vemos, todo lo que cuando uno habla de descubrimiento, por gente que te habla de descubrimiento ya está bien, pero también de conmemoración, porque es el encuentro entre el mundo europeo, ¿no es cierto?, con el mundo indígena, que por vez primera acá en Chile y en esta gran parte del mundo comienzan a conjugarse. El encuentro de las culturas. El encuentro de las culturas. Se habla de conmemoración más que de descubrimiento. Víctor Hernández, pasadas las 12, pues ya nos pasamos. Me están retando a mí por ya. Muchas gracias. Gracias, amigo mío. Que tenga un buen fin de semana. Ojalá, vamos a estar en San Gregorio, esperamos. Saludos a la gente de San Gregorio. En su nombre, amigo. Oiga, y además que se puede hacer la benzina 93 octanos ahí, pues. No, y además que no hay que olvidar que por San Gregorio entró todo esto de los 500 años. Tiene toda la razón. Exactamente. Chao, Víctor. Chao. Que esté muy bien. Chao a todos. Me tengo que ir rápidamente. Nos vemos el lunes. Que tenga una muy linda jornada de fin de semana. Saludos a todos. Chao. Comunicaciones, radio, televisión e internet, con el auspicio de defensadeudores.cl y Correos de Chile. En Correos de Chile llevamos más de lo que imaginas. Presentaron Buenos Días, Región. Conduce Mauricio Vidal.